manifestando esta sinergia de conferencias. Es para mí un verdadero honor, desde la más cordial bienvenida, en nombre de la Sociedad de la Justicia, a este ciclo de conferencias. Derecho, Sociedad y Justicia. Un espacio creado con firme propósito de fortalecer la formación jurídica, promover el pensamiento crítico y generar un diálogo académico. Oye, se escucha algo. ¿Qué tal? Si quieres, yo lo reviso. Tú continúa. Dale. Saludo especial con respeto distinguida a la presencia, licenciados y licenciados en Derecho, maestras y maestros, integrantes del Poder Judicial y de las instituciones públicas, servidoras y servidores públicos, colegas abogados, estudiantes de Derecho y diversas disciplinas, así como a todas las personas que hoy nos distinguen con su presencia. Sean todos y todas bienvenidos. El derecho evoluciona todos los días. Los retos sociales, los cambios, legislaciones y las nuevas realidades nos obligan a mantenernos en constante actualización. Por ello, este ciclo de conferencias representa una magnífica oportunidad para aprender de especialistas desde la práctica profesional, académica y el servicio público. Compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias. El día de hoy tendremos el privilegio de escuchar 4 extraordinarios conferencistas que abordarán temas de gran actualidad e importancia para el ejercicio profesional. Asimismo, tendremos un espacio de convivencia durante el coffee break, que ya tuvimos a bien tenerlo, un concurso de conocimientos jurídicos diseñado para poner a prueba nuestras habilidades, fortalecer el aprendizaje y fomentar el compañerismo entre todos los asistentes. Los invitamos a participar activamente, formular preguntas, intercambiar ideas y aprovechar al máximo cada una de las actividades preparadas para ustedes, porque el conocimiento jurídico no solo transforma a profesionales, también transforma instituciones, fortalece la democracia y acerca la justicia a quienes más lo necesitan. Sin más preámbulo, damos inicio a este importante encuentro académico. Para nosotros es un gran honor tener al maestro Brian Yair Cruz Méndez, director de la revista digital Resistencia, quien nos presentará la conferencia Análisis de violencia, el género y la sociedad desde un enfoque multidisciplinario. Un tema de enorme trascendencia que invita a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta nuestra sociedad y el papel de derecho frente a ellos. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Brian Yair Cruz Méndez. Muy buenos días a todos. Les agradezco muchísimo la invitación por parte de la Sociedad de la Justicia y mis colegas y camaradas aquí presentes. Antes de comenzar, yo quiero hacer una disculpa pública. La hago normalmente cuando me invitan a espacios así, porque yo no soy abogado, ni cerca de serlo, ¿no? El discurso que manejo tiene que ver más con un enfoque crítico, filosófico y a veces hasta existencial, me han dicho. Entonces, si de repente las cosas o las nociones que salen de un servidor rompen los espacios acostumbrados al paradigma, con toda confianza pueden interrumpirme y lo dialogamos, ¿no? Esa es la mecánica de todo esto. Pero bien, dicho lo anterior, procedo. El enfoque de la violencia o la violencia en sus estudios, entender el aspecto técnico de la violencia es entender también la construcción de donde se crea, de donde se emplea físicamente este aspecto. La violencia, al igual que el poder, no es algo que se tiene, sino algo que se ejerce contra un otro. Dicho en palabras más simples, yo puedo ser violento en el momento que menos haga falta. ¿Por qué? Porque la violencia va con una dirección, va encauzado. Por otro lado, hay que entender que en un aspecto biológico, en un aspecto natural, nosotros somos agresivos. Somos agresivos en casi la mayoría de los sentidos de la palabra. Desde el momento o desde acciones tan simples, nosotros demostramos agresividad en nuestras acciones. Si yo tengo una botella enfrente que no puedo abrir, ¿qué es lo que hago? Aplico más fuerza. No utilizo cierta lógica a veces. Si el control de la televisión se le están acabando las baterías, no se las cambio. Presiono más fuerte porque creo que el fallo está entre la fuerza que ejerzo. Entonces, en ese sentido, la violencia se ejerce contra el otro. La agresividad es un aspecto nato. Nosotros nacemos
con ciertas cuestiones agresivas, instintivas. Ese instinto natural del ser humano nos hace ser, en ese sentido estricto, agresivos. La violencia, podemos entenderlo, tiene que ver más con un factor social, una determinación a partir de ciertas situaciones específicas que nosotros vamos a entender como momentos que detonan esos episodios de agresividad. ¿Vale? Esta primera parte dice, ¿qué es la violencia? Y dice que pues no solamente existe la violencia física, tenemos o existe una tendencia constante a creer que la violencia solo existe en los espacios de la fisicidad, ¿no? Que yo soy violento cuando lanzo amenazas o cuando golpeo a alguien, pero la violencia puede existir en diferentes episodios específicos, incluso existen también conceptos de autoviolencia. Yo puedo ser violento conmigo mismo en el momento en el que me empiezo a sobreexigir situaciones en la vida cotidiana. El proceso de autoexigencia tiene que ver mucho con la autoviolencia, que yo estoy dispuesto a sacrificar una parte de mí, casi cortarme el brazo con tal de lograr un objetivo, ¿no? En ese sentido, en una sociedad constante y cambiante en esta era contemporánea, el ser humano está acostumbrado a perderse a sí mismo con la finalidad de obtener un bien supuestamente mayor. Y digo supuestamente mayor porque al final, desde el aspecto que es más mi estudio de lo tanatológico, en realidad en la muerte no nos llevamos nada, ¿no? Yo les decía que siempre he estado en contra de estos consensos de la gente que, y no me lo tomen a mal, antes de cualquier cosa, que siempre dicen, dígame licenciado, dígame maestro, dígame doctor. Y le digo, bueno, si usted considera que en el epígrafe de su tumba o en el epitafio le van a poner doctor, úselo, no pasa nada, ¿no? Lo que importa realmente es el nombre de la persona. En la mayoría de espacios yo solo me presento como Brian o solo como profesor, y la mayoría de mis alumnos así me conocen, profesor. No me gusta la esencia que da esta parte. ¿Por qué? Porque en el sentido de la autoexigencia prefiero exigirme en otros espacios o en otras esferas de lo social que exigirme en esa parte de autodenominarme, dígame maestro. Pues no, ¿maestro de qué? ¿De qué? Y al final en los espacios académicos solamente funciona. Si yo salgo de aquí y me matan acá afuera, no van a decir mataron al maestro, mataron al sujeto tal, un cuerpo más hallado. No existe entonces ese concepto. Entonces en los conceptos de autogestión, de autovaloración, habrá que poner en tela de juicio qué es lo que consideramos también como violencias, son las cuestiones que nosotros normalizamos. Porque la violencia en todos los espacios se ha normalizado, se ha desensibilizado tanto el ser humano que considera que los aspectos que antes podrían ser violentos ahora son nimiedades. Y entonces ahí entran ciertas complicaciones, porque entonces ya una persona que comete un acto que puede ser violento, ya no se toma como violencia, ya es como algo natural, ¿no? Por ejemplo, vemos, ¿no? Usted prenda las noticias en cualquier noticiero y lo primero que va a encontrar son muertos, desaparecidos, ¿no? Y entonces la gente dice, mira, otro muerto en el Estado de México, otro muerto en Iztapalapa, otro muerto en las periferias. Y entonces ya no existe esa necesidad de sensibilizarse. No significa que lloremos todas las muertes, ¿no? Tendrá que llorar la muerte quien le toque llorar esa muerte, pero al menos en nuestro aspecto, es ponernos en la situación de pensar los aspectos de la violencia, no solamente desde el enfoque de vamos a darle una forma de solución, sino también una reestructuración. ¿Desde qué consideramos violento? ¿Desde qué consideramos adecuado o inadecuado? ¿No? La gente actualmente tiene un debate interno entre lo que considera que antes valía la pena y ahora ya no, ¿no? Entre los valores de antes, dice la gente. Me encanta esa gente que dice, es que antes había más valores. Ok, vamos a entender los valores de antes, ¿no? Esposos, 2 familias, hijos botados por todos lados, violencia intrafamiliar constante, traumas generados. Pero esos eran valores según la gente, ¿no? Consideran que esa era la opción fundamental de considerar la ética y la normatividad de las costumbres. Porque entonces estamos tan acostumbrados a esa parte, o nos acostumbraron tanto a esa parte, que ahora cuando vemos a alguien que no es violento es como de, ¿qué pasó? ¿Cómo que tú no te molestas? ¿Cómo que tú no te enojas? ¿No? Y entonces ahora uno se vuelve el otro extraño, y dentro de esa extrañeza entonces hay de 2 opciones: o uno se separa absolutamente del grupo, o entonces se va a adaptar al grupo al que se encuentra. Hay gente que no nace violenta, hay que entenderlo en ese sentido.
Maquiavelo tenía un debate ahí extraordinario con Montesquieu, ¿no? Y con Jacques Rousseau, que decía algo así, dos de ellos decían, ¿no? Que el ser humano es bueno por naturaleza, que es la sociedad la que lo corrompe. Maquiavelo decía todo lo contrario, que uno ya nace malvado y que esa maldad solamente se va gestando a lo largo de nuestra vida y que nosotros la vamos expulsando poco a poco, ¿no? La tesis real al respecto de esto es realmente algo demasiado complejo de entender. ¿Por qué? Porque entonces nos hace pensar qué consideramos como bueno y qué consideramos como malvado. Y de ahí entonces la pretensión de entender qué consideramos violento y qué no consideramos violento, ¿no? Porque a lo mejor hay situaciones que a mí me parecen violencia, pero para el otro no. Hay cosas que para mí me parecen insultos y para el otro no. ¿Por qué? Porque también de ahí depende otro contexto más de lo social, más de lo antropológico, ¿no? Si yo veo a dos amigos, buenos amigos, llevarse a punta de groserías, para mí puede resultar algo bastante ruidoso, ¿no? Bastante violento, bastante agresivo. Pero a lo mejor para ellos es lo más natural del mundo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que ellos interpretan sus emociones, ¿no? Pero entonces yo soy el otro extraño que lo ve desde lejos. Entonces tratar de concientizar cada uno de estos aspectos resultaría complicado en la práctica. ¿Por qué? Porque hay tantos sesgos y tantas lagunas que realmente tratar de centralizarlos en uno solo resultaría un trabajo imposible. Imposible epistemológicamente hablando. ¿Por qué? Porque no hay consensos específicos. Solamente es un ejercicio que se ejerce en contra de un otro, ¿vale? En ese sentido, decíamos aquí lo del determinismo biológico y lo de la clasificación del delincuente, ¿no? Porque sí, a lo mejor la concepción de la violencia tiene que ver sí o sí con la cuestión del delito, que consideramos un delito también, ¿no? Todo aquello que rompe la normatividad o la norma constante. Y la violencia muchas veces rompe esos aspectos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el derecho actualmente? Digo, vuelvo a lo mismo, yo no soy abogado, pero al menos cierta parte del tema he de obligarme a conocer, ¿no? Y es esta cuestión de que el derecho trata de especificar muchas veces los tipos de violencia y los tipos de sanciones que existen al respecto, ¿no? Aquí mis colegas abogados me van a decir si es cierto o si estoy ahí cayendo en falacias, ¿no? De que existan entonces ciertas regulaciones, de que ya hay centralizado diferentes tipos de violencia, ¿no? La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia vicaria, diferentes tipos de violencia, por nombrar solo algunos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el derecho? Se ve la necesidad de entender esos nuevos contextos, ¿no? Digo, no lo hace solamente desde la práctica legal. ¿Por qué? Porque el texto puede ser una cosa, ¿no? El Código Penal puede ser una cosa, el Código Civil puede ser una cosa, pero la práctica constante, la desviación que existe en los actos específicos es lo que puede determinar que haya o no una evidencia de un delito, ¿no? Porque el delito como tal no podemos esclarecerlo, sino que puede existir por ahí una cierta noción al respecto, ¿no? Un presunto hecho delictivo. Entonces la violencia está ligada en ese aspecto, ¿no? Pero hay violencias que no están reguladas en esa situación, ¿no? Hay violencias que pareciera que sobresalen de los espacios académicos, de los espacios lingüísticos, de los espacios educativos, de los espacios, incluso jurídicos, ¿no? Porque hay muchos huecos que aún no logramos llenar. ¿Por qué? Porque existe una constante tendencia a radicalizar y a deshumanizar los actos, ¿no? Un ejemplo que yo les coloco mucho es esta cuestión de la mayoría de los actos violentos siempre los hemos considerado actos inhumanos, deshumanizantes, ¿no? Como si el ser humano no fuera capaz de quitarle la vida a una persona, de arrancarle las partes del cuerpo, la piel y aventarla ahí por el del drenaje, ¿no? Eso lo hizo un humano, no lo hizo un animal. Lo hizo un ser humano que estuvo consciente en ese momento de lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos incluso también este consenso, ¿no? De la locura. La locura en ese sentido se vuelve una especie de sinónimo constante del violento, ¿no? Siempre es como, aléjate, mira, esa persona está loca. Y como está loca es violenta, y como es violenta es agresiva, y como es agresiva me da miedo. Hay que erradicarlo. ¿Cómo lo erradicamos? Lo borro de la ecuación. ¿En qué sentido? Lo empiezo a ignorar, ¿no? Le aviento a la patrulla. Hago todo con la única finalidad de que desaparezca. Usted vaya al centro de la Ciudad de México, ¿no? Y ahorita no hay indigentes. Qué raro.
¿no? Todos encerrados, ya no en manicomios, porque ya no existen como tal los manicomios, pero sí están encerrados en centros de acopio, ¿no? Y eso es violento, pero lo justificamos. El punto es qué violencia justificamos y qué violencia no justificamos. Hay una paradoja interesante que me gusta en la filosofía, en donde dice, imaginemos que en una sala como esta hay una bomba, y entonces ustedes son policías y tienen enfrente a la persona que sabe específicamente dónde está la bomba. Y entonces el Estado les dice, puedes hacer lo que quieras, pero consigue la información. ¿Qué prosigue entonces? ¿Un ejercicio de diálogo? ¿Un ejercicio de por favor dime dónde están las cosas? No, ¿verdad? Un ejercicio violento, brutal, salvaje, sanguíneo, destructivo, desmembrando así dedo por dedo con tal de que me diga dónde está. Porque el interés común rompe la norma de que la violencia es mala. Por eso digo entonces, ¿qué violencia justificamos? ¿Qué violencia deslegitimizamos? ¿No? Por eso es muy complicado comprender realmente el sentido amplio del constructo o de la construcción de la violencia. Porque entonces nosotros justificamos la justicia, ¿no? En ese sentido, en una cuestión ahí medio lingüística, es entender la violencia legítima, ¿no? Es que me defendí, sí, está bien, ¿no? Y el derecho defiende mucho esa parte, ¿no? Pero entonces, digo, igual corríjanme, a lo mejor yo no conozco, pero hasta donde sé, cuando es legítima defensa, el daño tiene que ser similar, ¿no? Similar, no mayor, similar. O sea, si la persona llegó y me picó con un picayelo, ese es el punto límite. Yo solo puedo picar una vez, ¿no? Aunque eso a lo mejor no lo inmovilice. Pero entonces, si yo le pego más fuerte de lo que él me pegó, ¿quién se avienta la bronca legal? Pues yo, por pegarle, por defenderme, ¿no? Entonces, tratemos de entender esa cuestión de la mecánica. Por eso es tan importante entender los contextos en los que se desarrollan esos escenarios, ¿no? No es tan sencillo decir, pues mira, él es violento. Sí, pero ¿por qué es violento? Porque la violencia también no nace solo desde una cuestión de sociedad, ¿no? Una persona puede nacer en el municipio más violento que ustedes se puedan imaginar y no ser violento, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, vean a un servidor, ¿no? Digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero si algo me gusta de repente es conectar en esa parte. Yo vengo desde casi la salida a México-Puebla, allá por donde está el reclusorio de Santa Marta, Catitla, por allá tienen su humilde casa, ¿no? Por eso llego tarde. También cuando me dice Marco, es que me da miedo, pues sí, yo también vengo desde el otro lado, ¿no? Me queda más cerca llegar a Puebla que llegar aquí a Ecatepec, imagínense, ¿no? Eso es violento también. ¿No? Y entonces la zona en la que vivo pues sí es una zona marginada, ¿no? Tú ves calles sin pavimentar, ves que se inunda la colonia porque obviamente hay basura, ¿no? A lo mejor hay como 20 coladeras, pero de las cuales solamente 3 funcionan, y entonces, ¿no? Y eso no significa que la ecuación diga que uno debe de ser violento, que debe ser agresivo, ¿no? Sí, a lo mejor yo les decía a mis alumnos, uno rompe muchas veces con la norma, ¿no? Y al menos con la construcción de cómo se debe de ver un profesional, ¿no? Porque sí, luego mis alumnos se me quedan viendo así como, míralo, ese todo tatuado, todo moreno, con expansiones, ¿no? Velo, se viste como luego les digo, como puede ser violento. trae un flow violento. ¿No? Pero eso no quita en ningún sentido lo que uno puede aprender o saber, ¿no? No es una cuestión de decir vamos a glorificar el echaleganismo o el falso positivismo de la era, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que le ha echado muchas ganas y que desafortunadamente no ha logrado salir, porque no solamente es cuestión de echarle ganas, hay piezas que se deben jugar, hay sacrificios que se deben de hacer, ¿no? Pero pues uno no está destinado a la violencia. La violencia no es un destino constante del lugar. Hay gente muy violenta nacida en familias ricas, ¿no? En familias pudientes. ¿Por qué? Porque consideran que como tienen dinero, todo se les tiene que dar a la mano. Y entonces cuando alguien le dice no, empieza el ejercicio de la violencia. ¿Por qué no? Desde el simple diálogo, desde el simple discurso, la violencia empieza con algo insignificante, ¿no? Imagínense ustedes que van en transporte público, digo, para los que usan transporte como su servidor, y llevas así tus tenisitos blancos, tus zapatitos boleados, y alguien te pisa, o alguien te empuja, y la primera reacción es como de, ok,
voy a entender en el lugar en el que me encuentro y la situación que estoy viviendo. Viene una segunda ocasión y entonces uno se empieza a acomodar, ¿no? Así como, a ver, vamos a ver si yo soy el culpable o qué está sucediendo aquí. Porque hay gente que justifica, ¿no? Hay gente que cuando la pisa te dice, ay, perdón. Es como, yo te estoy pisando, ¿no? ¿Por qué te disculpas tú? Pero bueno, ya eso es cuestión más psíquica de cada quien, ¿no? Pero así es como empiezan a hacer la violencia. La violencia no nace de un momento a otro. La violencia se va gestando, ¿no? Hay gente que es muy agresiva, pero sabe dónde, cómo y cuándo sacarla a flote. Ahí tenemos a los luchadores, a los boxeadores, a los tatuadores, a los médicos, a la persona que usted se dedique a desencarnalizar a alguien. Esta persona es una persona exageradamente agresiva. Pero ¿qué es lo que hace? Lo transforma a un modelo socialmente aceptable. Imagínense usted un médico que todo el día está haciendo pruebas en pacientes, que todo el día está sacando sangre, pinchando gente, un dentista que también hace que sus pacientes sufran, ¿no? Un tatuador que también hace que sus clientes sufran, ¿no? Un boxeador que le pagan por pelearse. Un luchador, ustedes vean las luchas, a lo mejor no las profesionales, pero sí las que hacen de repente así en los municipios, así todos ensangrentados, aventándose focos y santa cosas pueden encontrar. Pero ellos son felices, porque hacen algo que les gusta. Encontrar violencia en ajenos puede ayudarnos como a liberarnos de esa carga también. De ver las luchas, de ver ese tipo de procesos, nos disminuye a lo mejor el tipo de carga de violencia que podamos llegar a tener o sufrir. Esa es una buena pregunta. No necesariamente. De hecho, a veces nos podrá llamar más la atención. Es como la gente que dice que los juegos violentos pueden llevar a un adolescente a ser violento, ¿no? Aquí hay que entender dos aspectos. Número uno, la cuestión de la virtualidad, ¿no? Cómo nosotros entendemos lo virtual en la actualidad y que hay gente que considera que su realidad se encuentra dentro del espacio de lo virtual, de lo digital, ¿no? O sea, usted se puede pelear en grupos de Facebook con señoras de 60 años religiosas porque puso un comentario que no le agradó a alguna y entonces así están todos peleándose, ¿no? Y que no, y que Dios, y que tus padres, y esto y aquello, ¿no? Insultos católicos. No sean, por favor, ese tipo de gente. Pero en la calle puede ser una persona muy amable, ¿no? Lo que sí a lo mejor podría estar ligado es que los escenarios de violencia física que tú observas, porque el ejemplo podría funcionar, no solamente decir, ok, yo estoy viendo luchas que son violentas. ¿Por qué? Porque también puedo ver violencia en casa y esa violencia sí me afecta. ¿Por qué? Porque conozco a los individuos, porque hay un proceso de afección. Si tú ves noticias y ves una persona que acaba de fallecer, no te enternece del todo. ¿Por qué? Porque no te corresponde necesariamente a ti llorar esa parte, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, cuando daba clases allá por Niños Héroes, pues estaba el hospital ahí cerquita. Y entonces les decía, usted vaya aquí al hospital y pregúntele a las personas por qué vienen. Y la mayoría le va a decir que sus pacientes, sus familiares están en estado crítico. Pero a usted no le importa, porque usted es ajeno a. El problema es cuando existe un vínculo cercano a, ¿no? El problema no es que pierda un partido algún equipo de fútbol. El problema es que la afición le agarró una especie de afecto perverso a esa afición y entonces es como de, y tu afición le ganó a la mía, pues yo te voy a mostrar cómo yo te voy a ganar a ti, ¿no? Porque es como de, el mismo ejemplo es, tú le pegaste a mi hermano, pues ahora te voy a pegar yo para que sepas que no te debes de meter conmigo. Es el mismo ejercicio. Aquí depende más la cuestión afectiva, emocional o el vínculo que podamos nosotros integrar con el otro para saber si esta violencia nos puede afectar o no. Por eso decía, en el aspecto de lo digital, nosotros no tendríamos que vernos tan problematizados. ¿Por qué? Porque la mayoría de adolescentes sabe que eso solo es un juego, ¿no? Lo entendería más de un niño, ¿no? Aquí está mi hijo pequeño y de repente mi hijo pequeño me dice, papá, yo vi, en tal película pasa esto. Y le explico, sí, hijo, pero en lo real no existe. Una cosa es lo que tú vives en tu realidad
periférica, porque sí es una realidad periférica, a lo que se vive en tal película, en tal secuencia de videojuegos, etcétera, ¿no? Le dije, hay otras cosas que nos regulan. Le dije, sí, en los videojuegos puedes ser como quieras, ¿no? Y videojuegos violentos yo creo que son los más famosos que existen, desde las maquinitas que usaban los juegos de peleas, ¿no? Hasta de guerra, y etcétera. O sea, el arte propio del ser humano, por excelencia, es lo morboso que genera la violencia, ¿no? Vea usted cuánto dinero genera el box. Y solo son hombres pegándose. Y hay un deporte, no me acuerdo cómo se llama el deporte, me lo enseñó mi cuñado hace poco tiempo, en donde es como una especie de boxeo pero sin guantes. O sea, así a puño limpio, ¿no? Y es de manera profesional. O sea, tú los ves y así todos ensangrentados. Pero parece que eso despierta una especie de instinto primitivo en muchas personas, ¿no? Ahí está la gente diciendo en las marchas, ¿no? Es que no son formas, pero ¿qué tal celebrando en el Ángel, ¿no? Volteando coches, ¿esas sí son formas? Y ahí está lo mismo, ¿qué violencia legitimizamos? ¿Qué violencia sí existe? ¿Y qué violencia buscamos invisibilizar? Porque cuando yo invisibilizo una violencia, también estoy siendo violento con esa parte. Estoy silenciando un discurso en absoluto. Y al yo silenciar al otro, antepongo mis necesidades por encima de ellos, ¿no? Por eso es que estos movimientos políticos son tan criticados muchas veces. ¿Por qué? Porque los ejercicios públicos los hacen quedar mal. Usted vea cualquier marcha, la marcha del orgullo gay, la marcha del 8 de marzo, la marcha de los 43 desaparecidos, cualquiera, no importa. Usted vea las noticias que hablan acerca de eso y lo único que le muestran es la destrucción que hicieron en la ciudad, ¿no? Yo les decía que me da mucha risa porque hay una imagen que circula cada 8 de marzo, es la misma, yo creo que la voy a guardar y así la voy a publicar cada año, donde sale una señora que se dedica a la limpieza de la Ciudad de México limpiando así un grafiti morado, ¿no? Y la leyenda dice algo así como de, mientras unas destruyen, otras limpian, ¿no? Y es como de, wow, qué discurso tan machista, ¿no? La necesidad de tener que poner una mujer en el aspecto de limpiar. ¿Por qué? Porque se considera que el trabajo doméstico debe ser propio de lo femenino, ¿no? El trabajo, yo diría, más cargado y menos remunerado, ¿no? Para las que son mamis aquí en el aula, sabrán que es el trabajo más pesado, ¿no? Yo luego se los decía a mis alumnos, yo vengo y trabajo y ya, ¿no? Podría creer que mis responsabilidades terminan ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que esa es su única responsabilidad. Un turno de 8 horas. A lo mejor vamos a ponerle 10 horas en su trabajo. 3 horas en transporte. Ok. Te quedan 10 horas. Duérmete 6. ¿Qué haces las otras 6? Pues mínimo llega y conoce a tus hijos, ¿no? Yo le decía un día a mi esposa que yo no entiendo esta necesidad masculina de algunos padres, ¿no? De repente marcarla a su casa, ¿no? Y, no voy a llegar, voy con unos amigos a tomar. Digo, ¿para qué? De por sí ya tengo demasiadas deudas como para todavía ponerme a drogarme más, ¿no? Digo, es mucho una cuestión mía, ¿no? A lo mejor el ejercicio de la violencia de mi casa me hizo entender que no era el camino que quería seguir, ¿no? Yo preguntándole a mi mamá a mitad de la noche, oye, ¿dónde está mi papá? ¿No? Y mi mamá mintiéndome. Está trabajando, ¿no? Mi papá llegaba cayéndose de borracho a las 2 de la mañana, ¿no? Despertando a todo, porque eso sí, la facultad del borracho tiene eso. Llega todavía enfiestado, ¿no? Y vuelve a ser violento. Y entonces, ¿qué hace la madre? No, hijo, no te preocupes, tu papá viene un poquito indispuesto. Y el niño no sabe cómo interpretar esa parte. Y entonces considera que como mami le está diciendo que esté tranquilo, que no pasa nada, pues uno lo empieza a normalizar. Y entonces volvemos a lo mismo. La violencia se empieza a gestar. Empiezan a hacer poco a poco. Crece, vamos a entenderlo así, como un pequeño tumor. Empieza como un pequeño golpe, un moretón, que se empieza a ir inflando cada vez más y más y más, hasta que sale sí o sí, ¿no? ¿La violencia tiene que salir en algún punto? Sí. ¿Por qué? Porque si no también podemos caer en un severo estado de psicosis si no somos violentos, ¿no? Imagínese usted todo el tiempo estar bien. Ahí está Los Simpsons tiene un episodio, porque ahora que todo el mundo cita a Los Simpsons, yo también lo voy a hacer, ¿por qué no? Cuando Flanders pierde su casa, ¿no? Y quiere ser bueno con todo el mundo. Y entonces parte de su psique se empieza a fragmentar y empieza de repente a gritar insultos a todo el mundo y tú eres un inútil y esto y aquello. ¿Por qué? Porque es tanta la presión social que se carga que
no ser violento resulta a veces más violento contra uno mismo, porque uno entonces se reprime constantemente, ¿no? La mujer se le ha enseñado en ese sentido, hablando como de feminismos, no sé ni en qué diapositiva vamos. Creo que vamos en la primera, gírele como 20, no se preocupe. Si quiere, gírele otra. Miren, aquí esta señora, si tienen un día la oportunidad de revisar su trabajo. Rita Segato es una antropóloga argentina. De hecho, tiene un par de clases en una universidad de un texto que me parece maravilloso, que incluso estuve revisando para parte de esto, que se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Y entonces Rita Segato nos enseña que la crueldad o la violencia se aprende y nosotros la enseñamos también, ¿no? Cuando le decimos a un niño, ya cállate, no llores, eso es violencia, ¿no? Porque entonces el niño se calla, no sabe por qué, pero se está callando. Enseñamos esa parte y entonces también resulta conflictuante, ¿no? Cuando empieza un reclamo entre parejas y le dices, ya, estás loca, no estés hablando, por favor. Ese tipo de escenarios, lejos de descentralizar, porque al final lo que hacen es que te descolocan, ¿no? Que alguien te diga loco puede tener 3 connotaciones: o eres un genio, o eres un criminal, o no tienes la menor idea qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Porque cuando te dicen que eres un loco, es un eje extraordinario, ¿no? Así tal cual con la separación, extraordinario, un anormal le llaman. Estoy escribiendo un texto que habla acerca de la normalidad en psicología y decía, qué insulto, ¿no? Decir, eres alguien anormal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tengo? ¿Una mano extra? Eso sería ser anormal. ¿Puedo trepar las paredes? Eso sería ser supernormal, ¿no? Pero el contexto de la normatividad, de la norma, es también un ejercicio agresivo, es un ejercicio destructivo, ¿no? Yo he dado clases en los aspectos educativos, en las áreas específicas de educación, y les decía yo a mis alumnos, uno de los grandes problemas de la educación constante es creer que el niño que se levanta constantemente 10, 15, 20 veces en el aula de clases es un enfermo patológico, es que tiene TDAH, ¿no? Yo le dije, esa es la mecánica constante de los docentes. Tiene TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Porque yo creo que esos docentes que dijeron eso, de niño nunca jugaban, no tenían amigos, no iban a cumpleaños, no corrían de lado a lado, no se embarraban, ¿no? Estos papás que le dicen a los niños, no te tires al piso porque te vas a ensuciar. ¿Para qué lo traes de traje? Error número 1, llevar de traje a un niño a una fiesta. Pagaste 5,000 pesos en su traje que el niño va a destruir a la mitad de la fiesta. Se va a embarrar la comida porque los niños tienen una cualidad impresionante. Yo tengo 2 pequeños, uno de 7 y una bebé de 2 años, bebé, ¿no? Y entonces de repente mi hija está comiendo, ve que no hay servilleta y el ejemplo más natural, ¿no? Y luego es como, hija, tu vestido. ¿Pero qué hago? ¿Quién tiene la culpa? ¿Ella o yo? Yo por creer que ella tiene la misma capacidad que yo. Porque uno también se ensucia. Usted vaya a comer a los tacos de la esquina y se va a ensuciar. De grasa, de salsa, le va a botar el limón, sal tirada, ¿no? Pero a usted nadie le dice nada. Pero a los niños sí, somos violentos con los niños. Destruimos el ímpetu de los niños. Si un niño me pregunta 40 veces ¿qué es eso que vuela en el aire?, yo 40 veces tendría que poderle responder con la misma energía. Es el cielo, son las nubes, son las aves. ¿Por qué? Porque si el niño empieza a encontrar o a buscar respuestas en otras personas que sí se las den, les va a creer todo. Y entonces ahí empieza lo complicado, porque entonces ese niño empieza a legitimizar el discurso de otra persona. No le digas a tus papás, ellos no te van a entender, nunca te han entendido, ¿no? Esos discursos constantes en la adolescencia. Yo muchas veces veo a las personas rotas, porque a veces creo que esa es la concepción, una persona rota que ha cometido un delito, que ha hecho algo, vamos a considerarlo jurídicamente errado, y me imagino todo un escenario histórico de su vida, ¿no? ¿Cómo pasaste de ser un niño indefenso que lloraba cuando alguien lo pellizcaba a haber matado a una persona?
Porque no es de la noche a la mañana, ¿no? Los criminales de 1.80 no nacen de 1.80. Son niños pequeños, criados casi como perros de pelea para el matadero de la calle, ¿no? Y entonces arrojados a la violencia constante. Toda una niñez traumática, una adolescencia conflictiva, y cuando son adultos jóvenes, ¿qué sucede? Delinquen, porque es el único medio que conocen, porque no existe otra forma de conocerlo, porque nosotros, como dice Rita Segato, enseñamos esa parte, educamos de esa forma, ¿no? Sí, hija, a lo mejor tu papá me pega, pero mira, nos mantiene, porque ese es el discurso muchas veces. Y entonces, ¿qué es lo que hace la hija? Bueno, pues si mi esposo me pega, pues con que me mantenga, ¿no? Mi abuelita decía algo así como de, pues no importa, hija, que no te ame. Bueno, me decía a mí, ¿no? No me decía hija. Me decía, no importa, hijo, ¿no? Que un hombre no ame a una mujer, con que le dé todo lo que le hace falta, ¿no? O sea, justificaba cualquier ejercicio de decir, él puede tener otra familia siempre y cuando no falte a la casa, ¿no? Y entonces el discurso deja pensando, bueno, ¿qué estás dispuesto a soportar? ¿No? ¿Qué tanto hubiera estado dispuesta a soportar mi abuela al aguantar a su marido, ¿no? Si no se hubiera ido antes, ¿no? Pero ¿qué tanto le hubiera podido soportar? ¿Qué tanto aprendió de ahí mi madre? ¿Qué tanto de ahí aprendí yo? ¿Y qué tanto de ahí van a aprender mis hijos? Allá atrás. Bueno, entonces según se tiene como entendido de que el Estado es el que propicia todo este tipo de violencia. Ok. A él le conviene que existe este tipo de violencia desde la educación. Hablemos de los tiempos de nuestros abuelos, que tenían que estar más de 8 horas laborando, y precisamente falta de educación. ¿Por qué? Porque tenían que trabajar para mantener a la familia. Entonces, por lo mismo, eso le conviene al Estado. Violencia genera más violencia, la misma violencia que el mismo Estado propicia precisamente con los ciudadanos que los estresa, ahora que se conoce por estrés laboral, precisamente para llegar a sus casas estallen como bomba. Así es. Generando todos los derechos precisamente tanto de su esposa, de sus hijos. Hace un par de años, bueno, hace un poco más de un par, vivimos un fenómeno psicosocial impresionante, la pandemia. Gente en sus casas. La cantidad o el índice de divorcios y de violencia familiar fue brutal. Porque la gente se empezó a dar cuenta que no se caían bien. ¿Por qué me casé? O sea, yo me fui a trabajar, regresaba y mi esposa estaba maquillada, ahora amanezco ¿con quién? Eso es violencia, exactamente. Los estándares estéticos son violentos. Yo te vamos a explicar esa parte, ¿vale? La violencia tiene que ver con la ética, y la violencia tienen que ver con la estética. Porque si alguien guapo y blanco es violento, no pasa nada. Pero si alguien como su mero servidor es violento, entonces ya estaría con pena capital, aunque ya no lo utilicemos. Pero ahorita hablamos de esa parte. No, por favor, no se le vaya esa idea. Pero sí, o sea, la cuestión es que el encierro nos hizo darnos cuenta que muchos de los escenarios que habíamos creado eran ficticios, que muchas relaciones estaban basadas en la premura. Sigmund Bauman tiene un texto que me encanta que se llama El amor líquido, y que dice que los vínculos actuales son tan frágiles que se diluyen. La liquidez de las cosas, o sea, hay parejas que viven, se conocen un día, al otro día tienen relaciones, a la semana se casan, y entonces al mes se divorcian, porque se dieron cuenta que no iba por ahí, ¿no? Y hay todo lo contrario, gente que sale de novios 20 años y nunca se casan, termina esa relación, conocen a alguien un mes y se casan, ¿no? Es la intensidad del momento. Lo único que nos puede salvar de este trago amargo, violento, sí es el amor como acto revolucionario, antiviolento, ¿vale? Pero esta cuestión es interesante. Sí, se educa de esa forma. ¿Por qué? Porque nos educaron de una forma en la que creemos que el hombre es el único que debe salir a trabajar, ¿no? En algún momento mi esposa trabajó para una dependencia de gobierno y yo era el hombre más feliz del universo, porque ella ganaba casi 3 veces lo que yo. Y entonces yo les decía a mis alumnos, yo aquí vengo a divertirme, chavos. O sea, yo no tengo necesidad de trabajar.
Mi esposa me puede mantener perfectamente, ¿no? Mi hijo estaba un poquito más pequeño y nada más teníamos uno, iba a la escuela. Entonces yo iba temprano, daba clases, me regresaba y yo era el hombre más feliz del universo, ¿no? Pero hay gente que lo interpreta de otra forma. Es que ¿cómo va a ganar más que tú? Pues así, porque a lo mejor tiene mejores competencias que yo. Porque a lo mejor yo no me veo tan fiable para algunas empresas. No lo sé, ¿no? Pero es la forma en la que enseñamos, la forma en la que construimos ese decálogo de decir, esto está bien, esto está mal, estos valores son erróneos y estos son los correctos. No existe realmente una adecuación, ¿vale? Nuestros valores van a depender muchísimo. Hay culturas, incluso en nuestro mismo país, o espacios en donde las víctimas de violación son casadas con sus agresores sexuales. Las niñas de 15 años que son casadas con señores de 36 que abusaron sexualmente de ellas, ¿no? Usted simplemente, para los que viven sus abuelitos, vean cuánta diferencia a veces de edad se llevan, ¿no? Es que mi abuelita tenía 17 cuando mi abuelita se la robó del pueblo. Ah, caray, ¿cómo que se la robó? Sí, o sea, llegó así un día, la tomó y se la llevó. Pero antes no se veía mal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Los valores de antes, decía la gente que eran distintos. La díspora de esos valores se ha perdido afortunadamente. Pero pues sí, desafortunadamente seguimos educando de esa forma, ¿no? Seguimos educando la cuestión. Yo lo veo ahora que tengo 2 hijos, niño y niña. Voy al centro comercial y de repente mi hijo me dice, mira ese juguete. Ok, ¿lo quieres? Sí. Y mi hija, que es más pequeña y no habla, me señala otro juguete. Entonces le digo, ok, vamos a ver juguetes para niñas. Cocinas, nenucos, juegos para barrer, juegos para hacer cajera. Y es como de, ¿es en serio? O sea, usted no me crea, usted vaya a un centro comercial y revise la de juguetes para niñas y no va a encontrar otra cosa que no sea eso. Porque entonces parecía que a las mujeres solamente se les enseña a ser madres. Y al hombre sí se le puede enseñar a ser mecánico, piloto, soldado, policía, ladrón, lo que él quiera. Parecía que la Barbie es para él, porque la Barbie sí es lo que quiere ser, ¿no? Decía que es para las niñas, a lo mejor estamos cerrados, ¿no? A lo mejor esa Barbie es para los niños, porque ellos sí pueden ser lo que quieran ser. Usted puede meter a su hijo a cualquier actividad y no pasa nada. Pero si usted quiere meter, ahí está la canción mundialista, ¿no? Digo, independientemente de la broma o lo que quieran tomarlo, el contexto en el que se maneja es un contexto interesante, ¿no? La idea de una mujer que se hace futbolista, y sí hay mujeres futbolistas, pero el fútbol femenino no genera ni la mitad de las ganancias que el fútbol masculino. Y a veces juegan mejor que los hombres, ¿no? O sea, yo he visto fútbol femenino y a veces juegan de una forma exageradamente buena. Les llegan, les barren y se levantan como si nada. Aquí luego ni los tocan y se están revolcando. No entiendo dónde queda esa fragilidad, ¿no? Pero bueno, antes de que se me olvide el punto de nuestra compañera que nos dice esto acerca de la violencia estética, sí, los estándares de belleza tienen mucho un hincapié en la creencia de que los estándares bellos, de que la gente bella puede ser mala, ¿no? O a veces puede ser buena, o más bien tendría que ser buena según algunos estándares. Usted vea cualquier película en donde haya un villano y un protagonista, y el protagonista siempre es más bello que el villano, ¿no? ¿Por qué? Porque la fealdad la vinculamos directamente con el ejercicio de lo otro y lo malvado. El otro que es monstruoso, entonces me genera cierto repele, entonces debo destruirlo, ¿no? La mayoría de películas de acción, tipo Rambo, tipo, no sé, alguna otra película similar, ellos serían, 1, comunistas y 2, los malos de la historia, porque son guerrilleros en su mayoría, ¿no? Porque van en contra de las leyes. Usted ve películas en donde son oficiales de policía, pero son oficiales de policía rebeldes, ¿no? Que van en contra del sistema. Ellos serían los malvados y a los primeros que deberían, o a los primeros que van a correr, ¿no? Nunca van a ser los héroes de esta historia. Pero son héroes estéticos. La estética, tanto para hombres y para mujeres, funciona en esta dualidad de crear ejercicios de la violencia. Es como la gente que antes tenía unos kilos de más y después los pierde, ¿no? Y entonces ahora se empieza a burlar de la gente que tiene kilos extras, ¿no? Dígame.
Una pregunta, entonces, ¿la violencia a la que estamos expuestos como sociedad nos está volviendo más violentos o solo nos estamos adaptando en base a lo que acaba de decir? Ok, yo diría, mande. 10 minutos, ok, sí, la respondemos en 10 minutos. O alguien más tiene una duda para irlas acumulando, porque si no. Yo podría decirle que ambas cosas se juegan. Uno, sí nos vuelve más violentos, y dos, nos hace adaptarnos a los nuevos escenarios. ¿Por qué? Porque las violencias se están dibujando de una forma completamente impensable hasta hace 10, 15 años. ¿No? El hecho de que ahora exista la tipificación de un delito, que vamos a entenderlo como el delito de feminicidio, no solamente es un ejercicio político de hacer visible, ¿no? Porque hay gente que dice, es que los hombres los matan más. Sí, pero las formas violentas en las que matan a las mujeres son peores que los ejercicios en los que matan a los hombres. Sí hay más hombres que mueren, eso sí es cierto, pero mueren en accidentes, mueren en... ¿Mande? También mueren por el cártel, ¿a poco eso no se tipifica igual como una agresión? ¿Usted ha visto mujeres que mueran por el cártel? No. Ok, eso responde parte de la pregunta. Pero el hecho de que los cárteles dan un mensaje, cuando son violentos dan un mensaje de poder. No solamente es voy te mato, es voy te mato, te descuartizo, te muestro tu cuerpo así destrozado para que veas quién puede más. En el ejercicio de la mujer es muy similar. El hombre somete el ejercicio puro del poder, porque no solamente es destruir el cuerpo, ¿no? La mayoría de cuerpos de mujeres que se han encontrado, primero fueron abusados sexualmente, luego sometidos, luego fueron vueltos a abusar y luego los mataron, ¿no? Y no obstante destruyen el sexo de la mujer, porque ha habido ocasiones, vean el ejemplo de la Dalia Negra, que es un ejemplo muy claro en Hollywood, ¿no? De una mujer que no solamente bastó con destruir su cuerpo, o sea, fue violada, la cortaron a la mitad, le llenaron de colillas de cigarro la vagina, destrozaron su ano, le cortaron un seno. Ejercicios propios de decir, aquí hay un ejercicio de destruir lo femenino. Todo aquello de lo femenino se destruye. Entonces no es lo mismo. Sí, a lo mejor vamos a entender que los cárteles matan a tantas personas en tanto tiempo, pero en su mayoría siempre son gente del mismo cártel. Las mujeres no. Y a veces ni siquiera es eso. Usted vea las estadísticas y a veces son niñas. O sea, son niñas de 12 años. No solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Niñas de 12 años que están denunciando agresores sexuales, que son familiares. Violencia, las están encontrando muertas en zanjas. No es preocuparnos a quién matan más, sino cómo sucede. Es unir esa parte. Por aquí ya había visto 2 manitas. Bueno, perdón, ¿sí respondí parte de su duda? Sí nos adaptamos a esta sociedad. Acá y allá atrás tenemos otra. Bueno, yo quiero hacer una aportación referente a lo que estaba diciendo el compañero de que la sociedad ha violentado o en qué forma. Por ejemplo, yo tengo una perspectiva de que hoy en día con esto de los corridos y que se dio como que mucho... La narcocultura, ¿no? Ajá, que los narcos tienen como que más poder, y en el sentido de las mujeres, que el estándar de la mujer tuneada es como que el tipo de mujer que tendríamos que tener. Yo platicaba con colegas y decía, yo recuerdo cuando era niña, escuchaba a los Tigres del Norte y escuchaba a Camelia la Tejana y nunca quise ser Camelia la Tejana, ¿no? Entonces, pero ahorita la sociedad y obviamente nos están metiendo tanto las ideas que se está haciendo una sociedad más violenta. Entonces, yo sí complementaría que están alimentando en que esas nuevas generaciones se hagan más violentas, ¿no? Hace poco también acabamos de ver en las noticias, creo que una mamá le hizo una liposucción a su hija que tenía 17 años, ¿no? Porque en las mujeres el estándar de belleza ya es de, ya debes de estar tuneada para ser como que la mujer ejemplo. El hombre tiene que ser narco para que sea el mejor hombre. El ejercicio económico es violento. Yo siento que sí, la sociedad se ha vuelto muy violenta por ese tipo de escenarios que vemos y que hay. Así es. Ahí está la serie de Narcos, ¿no? El infierno es el claro ejemplo. O sea, al final la cuestión también es económica.
¿no? Porque entonces sabes que es el camino fácil para obtener dinero. Y entonces el dinero es estándar de poder, el poder se ejerce, al igual que la violencia. Allá atrás tenemos una manita levantada. Adelante. Creo que respecto a lo de la narcocultura, tiene mucho que ver la romantización que se ha ejercido en nuestro país respecto a ello, ¿no? El hecho de creer que, por ejemplo, traer un arma es simbolismo de poder. Creo que hay una diferencia de cómo mueren las personas respecto a por cuestiones del narco, ya sea porque tuvo relación directa con ser perteneciente a algún cártel, o por el contrario, ¿no? Ser de algún otro, o a lo mejor hay casos, por ejemplo, donde igual fue asesinada por el cártel, pero porque tú ya les has dado un motivo, les has como confrontado, ya, obviamente al poder que ellos tienen, no les va a gustar que alguien más lo confronte a alguien que para ellos es chiquito, ¿no? Y sin en cambio, las personas o mujeres en este caso que mueren por el delito de feminicidio, la causa esencial es esa, esa mujer, la feminidad que trae en ella, ¿no? Podemos hablar de que a una mujer la puede matar su pareja, que la persona con la que dormía, puede matarla a su hermano, su papá, su tío, puede violentarla en su misma casa, su misma sangre. Y creo que es cuestiones totalmente diferentes, porque aquello ya es una cuestión de simplemente por ser quien es, por su aspecto, por su género biológico o por su género al que se siente identificado, ¿no? Entonces, pues son cuestiones muy diferentes, porque a lo mejor dentro de homicidios relacionados al narco hay una cierta responsabilidad también por parte del Estado, claramente, porque no hay como un Estado, no tenemos un Estado que demuestre más poder que el narco. Creo que sería por el contrario igual en estos momentos donde el narco ya muestra el poder más grande que el Estado. Creo que por eso mucha gente dice, ok, si el narco está teniendo más poder, ¿por qué no? Porque no, ya no quiero ser policía, prefiero ser narco, porque como policía me compran o me matan, y de narco pues a lo mejor, y me junto con la mentalidad de una persona, ¿no? A lo mejor me junto con alguien que sea grande, que me va a pasar nada, y voy a ser grande, y voy a tener mucho poder, y no necesito estudiar, y no necesito esforzarme de más. Y yo aquí perdiendo el tiempo, mira, puede ser. Ese es el camino. Sí, hay un texto que les recomiendo ya para terminar, que se llama El cautiverio de las mujeres, madres esposas, putas monjas, de la doctora Marcela Lagarde, ¿vale? A ella le deben el concepto de la palabra feminismo. Búsquenlo, siglo XXI, está como, sí está caro, búsquenlo en PDF, por favor. El cautiverio de las mujeres, Marcela Lagarde de los Ríos. A ella le deben el concepto de feminicidio, junto con la doctora Marta Lamas, obviamente. Muchas gracias. Después de haber escuchado el inicio de tu conferencia, amigo, violenta, demos un fuerte aplauso al maestro Brian. Solo Brian. Cuales, pues, hemos tenido una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, prosiguiendo con el tema, a continuación con nuestro programa académico, damos bienvenido al maestro Edgardo García de los Santos, asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. Él nos compartirá la conferencia titulada Asesoría Jurídica y la Coadyuvancia de la Acusación, tema fundamental para comprender el papel de la víctima y de la asesoría jurídica dentro del sistema penal acusatorio. Recibimos con un gran fuerte aplauso al maestro